Estoy contando. Dale, Nacho. Lucas, ayer hablábamos de los picos. Pico de canario, pico del tucán, pico de cigüeña. ¿De cuál pico se habló ayer, Darío? Y sí, podríamos hablar de un pico de venteveo ahí en el medio, un piquito chiquitito. Después de haber pasado tanta zozobra el gobierno respecto de lo que fue la ratificación del veto presidencial por parte de la Cámara de Diputados, vinculado a lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, el gobierno esperaba con ansiedad el número de inflación. Desde hace rato el gobierno viene esperando un número que pudiera perforar el 4,2, 4,6, 4 en el índice de precios al consumidor. Finalmente en el mes de septiembre lo logró, la inflación del mes fue 3,5, esto da una inflación anual de 209%, lo cual es una verdadera locura todavía, y 9 meses con 101,6. Decíamos hace un rato, bueno, qué rubro, qué gremio ha tenido un 101, 102, 103 de paritarias. Algunos sí, la mayoría no, y por eso se está esperando también que este número de 3,5 siga descendiendo los próximos meses. Es lo que aguarda el gobierno. No será mucho el arrastre para el mes de octubre, por lo tanto se espera que en octubre pueda haber un 3,2, 3,3 a lo sumo. A ver, vamos a hablar de los rubros que más aumentaron. Los rubros que más aumentaron tienen que ver con agua, vivienda, electricidad, gas y otros combustibles que aumentaron el 7,3%. Doble. Indumentaria el 6%, alimentos y bebidas 2,3%, bebidas alcohólicas 2,2%, recreación y cultura 2,1%. Acá lo importante es, más allá de este número que estamos viendo de vivienda, agua, luz y gas, donde confluye también el tema de las paritarias de los encargados, las tarifas, lógicamente, que aumentaron mucho, etcétera, etcétera. Lo importante acá es el número de alimentos y bebidas, porque es un rubro que tuvo un incremento menor a la inflación. En lugar de 3,5 de la inflación, alimentos y bebidas aumentó el 2,3. Se interpreta que los productos básicos de la canasta familiar han estado por debajo de la inflación, que, como vos sabés, Nacho, es una suerte de promedio. Claro. Hay dos formas de medir la inflación. Una tiene que ver con los promedios que se toman de los productos a nivel país, y otro tiene que ver con una medición que es una medición integral de la inflación, que toma en cuenta, cómo vive la gente. Si donde vivís tenés cloacas, si tenés servicios de gas, si tenés microondas, si tenés heladeras, si tenés una tele. Esa es otra forma de medición. Estamos hablando puntualmente de esta que hizo el INDEC y que dio 3,5. A ver, otras de las medidas y de las expectativas que tiene el gobierno tiene que ver con la inflación núcleo. La inflación núcleo es aquella que está apartada de lo que son los precios estacionales y de los fines de temporadas, de ese tipo de cosas que alteran de alguna manera el promedio, los estacionales, los regulados. Ahí te da la inflación núcleo. La inflación núcleo fue de 3,3. Y los que entienden, que no soy precisamente yo de la economía chica y de la microeconomía, dicen que bueno, que en realidad cuando llegue la inflación a 2,5, eso reflejaría el cero para Javier Milei. ¿Por qué? Porque se habla de un 2% que tiene que ver con lo que se deprecia mensualmente el peso. Vos sabés que todos los meses esto que se llama crawling peg hace que el peso se devalúe el 2%, es decir, que crezca el dólar un 2%, por debajo, en este caso, de lo que ha sido la inflación. Y Milei, o sus asesores y su gente de economía, dicen que el otro 0,5 corresponde a una inflación global, una inflación internacional, que pueda verse reflejado en la política de los Estados Unidos, la política económica o el aumento circunstancial de lo que es el barril de petróleo a través del conflicto de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Ahora, la apuesta del gobierno es a que siga bajando la inflación. Yo quiero recordar que para el presupuesto del 2025, la inflación contemplada es del 18,3%. Yo no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero deberá disfrazarse casi de mandrake Milei para lograr este número. Los que auscultan la economía, que son muchas encuestadoras seleccionadas por el Banco Central, al menos una decena, sostienen que este índice se llama REM, que es el relevamiento de expectativas de inflación.
Sostienen la mayoría, y si tomamos un promedio, que la inflación para el 2025 va a ser del 35%. Están hablando casi del doble de lo que prevé el gobierno. Pero bueno, esto hay que ver cómo evoluciona, cómo acompaña o no la situación internacional. Venía escuchando que hay productores en las zonas que marcaba justamente Lucas con el tema del pronóstico, que están esperando que granice, por ejemplo, norte de provincia de Buenos Aires, centro de Córdoba. ¿Que granice para qué? Para que les destruya el trigo. Prefieren que el granizo les destruya el trigo para poder cobrar un seguro antes que cosechar lo magro que hoy tienen en sus campos, que ha sido una siembra muy, pero muy mala, un producto muy, muy malo a propósito de la falta de agua. Fíjate cómo es. Y todo esto confluye y puede conspirar o ayudar. Si tenés una buena exportación, una buena recaudación, las retenciones te engordan las reservas. Si tenés una mala producción, eso decanta y te complica el panorama. Bueno, el presupuesto del año que viene contempla esta inflación del 35%, un presupuesto que, entre otras cosas, después estaremos hablando, va a presentar un debate importante entre lo que son las fuerzas de oposición y dialoguistas con el gobierno sobre lo que va a ser el monto que se destina a las universidades. Un tema que vamos a tocar un ratito nada más. Sí, para cerrar... Darío, perdón. Sí. 35% solo en 2025. Firmo. Mirá, estamos... Del 2,89. Lo que va a ser este año lleva acumulado, ¿cuánto? 95, 96. En los 9 meses que llevamos, 101. Y la interanual, 209. Bien. Por eso digo, va a haber, la magia no existe, va a haber un trabajo van a tener que hacer un trabajo muy intenso y un poco de viento a favor, ¿no? ¿Este año termina en 120? Que no creo, ¿no? Porque tenés 3 puntos de octubre, 3 puntos de noviembre, 5 de diciembre. Ponele, se recalienta generalmente diciembre por la fiesta, las vacaciones. 120. Sí. 120. 35. Venga. Firmo también, firmo ya. Venga. Y lo que quería decir, como para cerrar esto, es que en este esquema de inflación de 3,5 y los números que hemos relevado vinculado con los distintos apartados, vivienda, tarifas, alimentos, una familia de 4 personas necesitó para vivir 964.620 pesos. El costo de la canasta básica total aumentó 2,6 en septiembre. Algunos dirán, bueno, 964.000, 4 personas, familia tipo, si tienen que alquilar medicamentos, si hay alguien grande o alguien enfermo, ese es el monto que da la cifra del INDEC. Y también recordar que cada punto de inflación a veces conspira con lo que es la disminución de la pobreza, que el presidente Milei, escuché ayer, dijo que en el trimestre que estamos transitando, que es el último del año, en lugar de estar en 52,9, como estuvo en el segundo cuatrimestre, va a estar rondando el 49%. Y digo, si hay inflación, no es que los precios bajan, es decir, los precios aumentan a un ritmo menor. La inflación hace que los precios aumenten, como lo dijo el propio vocero presidencial. No es que los precios están bajando, están aumentando a un ritmo menor de aquel 25,5 que vimos en diciembre. Y para cerrar, decir que esto justamente conspira contra la baja de la pobreza, que tenemos en 52,9, 25 millones y medio de argentinos, y un nivel de indigencia del 18,1 que representan 8.500.000. A ver, la ratificación del veto y el número de inflación, dos buenas para el gobierno, por decirlo de alguna manera. Dos buenas para el gobierno porque se perforó el número de 4 que tanto había costado los últimos meses. Gracias, Darío. 19 minutos de las 11 de la mañana y creo que...